la escuela de la psicología que se dedica al estudio de la percepción. La Gestalt postula que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración, y no como mera suma de sus partes constitutivas. La Gestalt sostiene que la mente se encarga de configurar todos aquellos elementos que pasan a formar parte de la mente gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. Su principal representante fue Max Wehrmann. Max fue el principal fundador de la Gestalt, que en un viaje a Viena observó un movimiento aparente de los objetos estacionarios. Más adelante denominaría este fenómeno como el fenómeno phi. El fenómeno phi es una sucesión de imágenes reproducidas a una cierta velocidad que genera la impresión de movimiento. A su vez, Max postula la ley de compacto y significante, conocida como Pragmatz, que postula que percibimos de forma que integramos las sensaciones del mejor modo posible. Wolfgang Kohler fue una de las principales personalidades que dieron origen a la psicología de Gestalt. Estudió el comportamiento en chimpancés sobre cómo utilizan estrategias reflexivas para resolver dificultades. En dichos experimentos se colgaban plátanos en que los chimpancés no podían agarrar. Para Kohler, la solución se produjo de manera instantánea, es decir, por insight, por la captación repentina de la estructura perceptiva del problema. Kurt Koffka dio clases en las universidades de Gießen en Alemania. Durante esta instancia comenzó una relación con Wehrmann y Kohler. También trabajó en la Universidad de Wisconsin. Escribió un artículo llamado Percepción, Introducción a la teoría Gestalt, y se concentró más en la percepción, tema del cual ya había estudiado Wundt. Escribió un libro, el cual fue dedicado a Kohler y Wehrmann en agradecimiento a su amistad e inspiración. Kurt Lewin es reconocido como el fundador de la psicología social moderna. Sus aportes en la psicología Gestalt de manera significativa fue el estudio del concepto de distancia social. Esta habla sobre la distancia entre los diferentes grupos de sociedad y se opone a la distancia de localización. Su teoría más importante fue la teoría del campo, que ésta se encarga de afirmar que variaciones individuales del comportamiento son condicionadas por la tensión entre las percepciones del individuo tiene de sí mismo y de ambiente psicológico en el que se sitúa. Cuéntame, Laura, cuéntame qué problema tienes. Mi papá me abandonó. Papá, ¿por qué me abandonaste? Mi mamá y yo te necesitaba. Yo necesitaba una figura paternal, necesitaba con quien hablar, desahogarme. Eras muy importante en mi vida y nos dejaste. Nunca entendí por qué. Te invito a que te cambies de puesto a la otra silla y te pongas en la posición de tu papá. Laura, tienes que entender que no estaba pasando por el mejor momento de mi vida y que para mí era muy difícil poder mantener una relación con tu madre. Perdóname por no haber permanecido a tu lado estable, pero no estaba en capacidad. Siempre te voy a querer, hija, y espero me perdones por mi falta todo este tiempo. Te quiero mucho. Muy bien, Laura. Continuamos la próxima sesión. Actualmente, con las investigaciones que hemos realizado de las teorías de Gestalt, las cuales son unas reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos, apoyando el principio de que el todo es algo más que la suma de sus partes. Estas leyes son: Ley General de la Figura y Fondo, Ley General de la Buena Forma, Ley del Cierre o de la Completud, Ley del Contraste, Ley de la Proximidad, Ley de la Similitud, Movimiento Común o Destino Común. Ley General de la Figura y Fondo. El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o gestalt. Esto significa que no existe una figura sin un fondo que la sustente. Ley General de la Buena Forma. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen y profundidad. Ley del cierre o completud. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Ley del contraste. La percepción del tamaño de un elemento resulta influida por la relación que éste guarda con los demás elementos del conjunto. La posición de los diferentes elementos incide sobre las cualidades de los mismos.
Ley de la proximidad. Ante varios estímulos iguales, se tiende a agrupar en un conjunto homogéneo aquellos que se encuentren más próximos entre sí. Ley de la similitud. Los elementos similares tienden a verse como parte del mismo conjunto o bloque. Estos conjuntos se pueden separar claramente del resto. Ley del movimiento común. Ante un conjunto de elementos percibimos como un todo aquellos que se desplazan a la vez y en la misma dirección, aun no siendo los más próximos entre sí.